Bienvenidos en esta mañana. Estamos en la quinta parte de nuestro estudio del Evangelio de Juan. Podemos titular esta parte: ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Podamos leer Juan 1, 19 al 24. Es la porción que corresponde para este domingo. Y no se olviden que cada uno de nosotros, cada uno que está en medio de este culto, ya sabe que la próxima semana, el próximo domingo, también seguiremos estudiando el Evangelio de Juan. Otra vez, una iglesia que tiene sana doctrina está respaldada por la palabra de Dios, por lo cual cada miembro de la iglesia tiene la libertad y aún la obligación de leer las Escrituras y conocer qué dice la palabra del Señor, y no creer simplemente en el predicador, sino confirmar que las Escrituras son enseñadas de acuerdo a su propio contexto, de acuerdo a los fundamentos del Evangelio, de acuerdo a una sana doctrina. Puede ser que alguno de ustedes pueda aún haber estudiado en esta semana y saber más que el predicador. El propósito no es que nadie pueda tomar un brillo, sino que como Juan hace, el que brille sea el Señor, y por eso su palabra sigue siendo algo que está en tus manos, que está en mis manos, y cada uno, según el llamado de Dios, pueda compartir y poder enriquecer a los demás y aún predicar el Evangelio a través de su palabra. Gracias, Dios bendito, Señor, por lo que tú nos tienes reunidos alrededor de las Escrituras, Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Juan 1, 19 al 24. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dios, danos de tu gracia, Señor bendito Dios, para poder acercarnos a tu palabra y que tú puedas hablar a nuestras vidas y puedas dirigir, Señor, nuestro caminar y sea agradable a ti en todo tiempo. El versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. La palabra Cristo es ungido. En el hebreo la palabra es Mesías, Mesías. Y en el griego, Cristo se traduce, como dije al principio, el ungido. Pero tal es la miseria del hombre, que está buscando constantemente figurar. Nunca está conforme con el lugar que ocupa. Los celos, la envidia, lleva aún a él a destruir a otros hombres, con tal de tomar el lugar que codicia, con tal de sobresalir. Más de una vez les conté respecto a la herramienta de los mediocres, la forma en que los mediocres tratan de conseguir un lugar mejor en su vida laboral. La idea es
destruir a los demás para poder brillar. Entonces, cuanto más opacan la vida de los que les rodean, entonces de alguna manera se levantan como mejores que ellos. Son aquellos que de alguna manera están tratando de levantar algo de los demás, algo malo de los demás. No importa que sea mentira o sea verdad, van a tirar lodo sobre ellos para de alguna manera estar libres de todos estos juicios que han derramado y de alguna forma otra vez sobresalir, brillar. No tienen los dones necesarios para poder brillar por sí mismos. No tienen la gracia como para poder sobresalir frente a los demás. No son ni siquiera tan preparados como para que aún los superiores puedan verles y saber y sepan que realmente son la persona indicada para seguir creciendo dentro de la empresa. Pero siguen tirando basura sobre los demás y así brillan. Hoy los hombres dentro de las sectas cristianas viven lo mismo. La idea simplemente es sobresalir. Están luchando de tal manera para conseguir un puesto superior que en los últimos 100 años han pasado de decir de sí mismos o presentarse como profetas de Dios o como alguien que está enviado especialmente por Dios con una unción especial para enseñorearse de los que ya estaban dirigiendo la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, y han buscado de alguna manera levantarse sobre ellos. Se autodenominan o se autodenominaron profetas de Dios. Entonces los demás quedaron abajo. Esto es tan evidente cuando un hombre y una mujer están gobernando la iglesia en el sentido correcto de gobernar la iglesia, como Dios ha puesto príncipes sobre la iglesia, pero en el sentido equivocado, que el hombre ha levantado a su esposa juntamente con él como si fueran los líderes sobre la iglesia, a pesar de que esto no es bíblico. Y de repente vemos que aquí está el pastor y su esposa es la profeta. Entonces la mujer tiene al hombre sujeto a su autoridad, porque él es el pastor, pero ella es la voz de Dios. Entonces, si es la voz de Dios, el pastor debe sujetarse a la voz de Dios. Pero nada sería eso. De repente, luego de aparecer profetas para enseñorearse de los que están en el liderazgo de la iglesia y de todos los demás, aparecen los apóstoles. Pero apóstoles no verdaderos como son los que están en medio de las escrituras, sino apóstoles falsos que simplemente están buscando estar sobre los profetas, sobre los pastores, sobre los maestros, sobre los evangelistas, sobre toda la iglesia, como alguien que está sobre los demás, enseñoreándose de ellos. No es extraño saber que hoy día en algunas partes en Latinoamérica ya han aparecido los patriarcas. Y no sé cuántas herejías más aparecerán con tal de decir: yo soy más grande que los demás. Yo soy el importante. Buscando desesperadamente reconocimiento frente a los demás. Aquí Juan tiene una oportunidad para tomar el lugar que no le corresponde, pero estar sobre los demás, estar sobre todos. Qué gran oportunidad para brillar, tomar un lugar tan alto. Le están preguntando ahí directamente si es el Mesías. Están tratando de dar una respuesta que cómo este hombre tiene tanta autoridad y poder, cómo este hombre tiene tanta gracia frente a los demás y está llevando a uno y a otro duro de corazón al arrepentimiento, al cambio a través de lo que él mismo está bautizando en el agua. El agua no tenía poder como no tiene poder hoy día. Sin embargo, el llamado a bautizarse era que puedan realmente arrepentirse y preparar su corazón para la venida del Mesías.
veían que él estaba afectando multitudes y vienen a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? Dijo, no soy el Mesías, no soy el Mesías. Veamos de nuevo el versículo 19 y 20. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Continúan en el versículo 21 y le preguntan, ¿qué pues? ¿Qué pues? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Eres tú Elías? Ellos preguntaron esto porque sabían que Malaquías había profetizado esto. En Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Otra vez dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esta profecía fue cumplida en Juan el Bautista. Vemos en Lucas 1, 13 al 17, lo que dice el ángel a Zacarías sobre el nacimiento de Juan. Veamos Lucas 1, 16. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17 de Lucas 1. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Estaba ahí mismo, era él el que vino así como vino Elías, y vino con toda la gracia y el poder que Dios le dio a Elías, y fue enviado de esta manera. Proféticamente estaban hablando de él, de Juan el Bautista, y cuando vienen y le preguntan, ¿eres tú Elías? Estaban preguntando, ¿eres tú el que iba a enviar el Señor? ¿Eres tú el Elías que iba a enviar el Señor? Sin embargo, él mismo responde que no. Responde que no, no porque no se cumple esa profecía en él, sino que no es Elías. No es Elías, pero sí es aquel que venía con el poder de Elías, como fue profetizada la escritura. Otra vez pierde la oportunidad, aún sabiendo, de decir, yo soy. Yo soy. Un día, un hermano muy querido mío estaba trabajando en su oficina, y era una oficina en ese momento bastante importante, pero llegó alguien que tenía un cargo mucho superior y vino de otra institución. Él era alguien muy importante en su cargo. Entonces pasó por la secretaria de mi hermano y directamente atropelló todo esto y dijo, no, yo soy tal y voy a entrar. Y entró nomás y dijo, ¿cómo está? Buen día. Con toda la arrogancia, con toda la prepotencia. Mi hermano sabía quién era, pero le preguntó, ¿quién es usted? Y él dijo, soy tal, porque soy el licenciado, el doctor y no sé cuántas cosas más. Entonces mi hermano lo miró y le dijo, definitivamente usted puede ser el licenciado, el doctor, porque a señor no llega. Salga de mi oficina. Ese es el problema. La gente está buscando de alguna manera tomar un lugar. Hemos visto aún caer líderes en las iglesias que apenas les hemos nombrado líderes. Tú estás a cargo de los jóvenes, tú estás a cargo de la música, tú estás a cargo de los sugieres.
Y inmediatamente se han querido enseñorear de todos, han querido decir, sí, el pastor me ha puesto a cargo, y han pisoteado a los demás, han humillado a los demás, como si fuera el mismo mundo. El pecado en el corazón del hombre gobierna su interior y empieza a destruir lo que le rodea. Empieza a destruir lo que le rodea. Es como si estaría viviendo con tanta humildad hasta que a alguien le da la oportunidad de ser jefe, de ser director, de ser líder. Pero Juan sabe quién es Él y sabe quién es el Cristo, sabe quién es Jesús. Luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el profeta? Cuando preguntan esto, ¿eres tú el profeta? Juan podía responder fácilmente, claro que sí. Yo soy Juan el Bautista, profeta de Dios, llamado a preparar el camino del Señor. Yo soy este grande profeta que el mismo Señor Jesús reconoce y reconoció como que no había otro hombre más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer. Pero el mismo Señor que reconoció a Juan también dijo que no había aún alguien que pueda tener la humildad de Juan, que era uno pequeño en medio de todos. El creyente debe ser transformado por el Espíritu de Dios, debe rendirse delante del Señor y su Espíritu, debe permitir que el carácter de Cristo sea en él. Juan tenía grandes oportunidades en estas preguntas de ponerse sobre los demás, de buscar reconocimiento, de buscar grandeza, pero sabía quién era él y sabía que el que debería brillar en verdad tenía que ser aquel que es la luz del mundo, que es la luz de los hombres. En Deuteronomio 18:15, posiblemente a lo que se refieren aquellos que vienen y le preguntan a Juan si es el profeta. En Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Claro que Juan era profeta de Dios, pero la profecía de Deuteronomio 18:15 estaba refiriéndose al mismo Cristo, la voz de Dios, el verbo de Dios, el que tenía la palabra de Dios porque era la palabra viva de Dios. Juan no toma el lugar que no le corresponde. Juan es fiel a su Señor. Juan es fiel a su llamado. El versículo 22 y 23 en nuestro estudio de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? Oye, ahí estamos en un gran problema. ¿Qué dices de ti mismo? El mundo ha metido en la mente de los hombres, por lo menos el mundo occidental ha metido en la mente de los hombres que uno no importa que se vea al espejo y sea tan feo como yo. Tiene que decirse hermoso, tiene que llamarse precioso, tiene que tratar de verse como no es, porque está luchando con su imagen personal. Pero la imagen de cada uno debe reflejar a Cristo. No interesa cuán grande, cuán pequeño, cuán flaco, cuán gordo, cuán enano, cuán alto. No interesa cómo somos en verdad,
si lo que interesa realmente es reflejar a Cristo mismo, nuestro Salvador. Que el mundo siga preocupado por cómo se ve a sí mismo. Que cada creyente sepa que es amado por Dios, salvado por Dios de su propia miseria, sacado de su oscuridad a través del que es la luz verdadera. Que el mundo siga preocupado por aún tratar de adornarse de alguna manera, que parezca que tiene menos años y tiene más vida. Que cada uno que tiene al Señor en su ser refleje a su Cristo, refleje a su Dios, refleje el Espíritu que habita dentro. ¿Quién dices que eres tú? ¿Quién dices que eres tú? Está hablando al profeta de Dios, al hombre que el mismo Cristo honró, reconociendo que no había más grande hombre que él, nacido de mujer. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz. Yo soy una voz. Para el mundo, el que grita, el fuerte, el rico, el que se enseñorea de otros, es el más grande. Están llenos de personas alrededor. Están llenos de personas alrededor hasta que pierden su puesto, pierden su dinero. Ese momento empiezan a desaparecer los que están alrededor suyo porque ya no son nada. Y no son nada para el mundo. Pasa el tiempo y hasta que vuelven a tomar un lugar donde pueden influenciar. Un lugar donde pueden sobresalir, no solamente sobresalir, sino que pueden beneficiar a muchos. Entonces, otra vez, el necio se rodea de amigos que no lo son, hasta su próxima caída. Y cada vez que toma un puesto de autoridad, maltrata a los demás. Maltrata a los demás. Y hace sentir en los demás el poder que tiene. Pero el Señor Jesús dejó claro, el mundo vive así, pero en medio de ustedes, en medio de los creyentes, esto no debe ser así. En Mateo 20:25 podemos escuchar la voz del Señor. Mateo 20:25 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. El versículo 26 de Mateo 20 dice, mas entre vosotros no será así. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. En medio de la iglesia, ¿quién sería el más importante? ¿El pastor que dará el mensaje o aquel que está limpiando las sillas para que puedan estar cómodos los que van a recibir el mensaje? El concepto del mundo, la perversidad del mundo, la miseria del mundo, no se va hasta que uno se convierte realmente a Cristo. Y cuando realmente hay una conversión, entonces por fin uno sabe quién es y quién es Jesús. Uno sabe quién es y quién es Jesús. Y cuando uno tiene claro quién es, sabe de dónde ha venido y de dónde ha sido rescatado, de las tinieblas
de la oscuridad, de la miseria. Y que si no es por Cristo, permanecería ahí por siempre. Cuando uno realmente se convierte a Cristo, no está buscando que los demás reconozcan ni su autoridad ni su poder. Oh, tan triste. Hace muchos años atrás, en medio de una iglesia, alguien habló y dijo el nombre del pastor. Por ejemplo, y dijo, ¿qué es de Juanito? Y las personas que estaban alrededor le dijeron, llamándole la atención bruscamente, el pastor. A él no le gusta que le llamen así. A él le gusta que le llamen el pastor, con respeto, porque es el siervo de Dios. Basura. Basura pura. Porque no hay nadie más importante en la iglesia que Jesucristo, que es cabeza del cuerpo. Y cada uno toma su lugar, cada uno es parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no funciona sin una parte de sí. Cada uno de nosotros, si es parte del cuerpo de Cristo, ¿dónde está y cómo está? Está fungiendo su labor, si es que realmente reconoce su llamado. Y cada uno es importante, como el que enseña, como el que da, como el que sustenta, como el que sirve, como el que trabaja, como a cada uno de los que Dios ha levantado, el que ora, el que va y el que da. Dios nos dé gracia para tener un concepto claro de quiénes somos y que no sea el mundo el que esté destrozando nuestra mente, tratándonos de llevar al engaño, creyendo que un buen maquillaje o una buena ropa va a cambiar quiénes somos. Solo Cristo cambia el corazón del hombre. Solo es Dios el que puede tomar el corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Y aun cuando nos convertimos a Él, en vez de creernos mejores que los demás, reconocemos que si no es por su gracia, seguiremos viviendo por siempre en nuestra miseria. Por lo tanto, dependientes del Señor, porque sabemos quiénes somos y sabemos quién es Él. En Romanos el apóstol Pablo habla sobre la iglesia justamente de esta manera. En Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y llega hasta el versículo 16 y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Repito el versículo 16 de Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Qué cosa tan detestable. La falsa doctrina hace que el liderazgo de la iglesia esté en la casa de los ricos toda la semana. Y el pobre no tiene pastor. Se manda a uno de la iglesia, al que menos esté preparado, al que menos esté formado y simplemente esté dispuesto a cuidar al pobre. Pero los líderes en las sectas están llenando la casa de los ricos. Están buscando su beneficio personal. El evangelio es para los ricos y para los pobres. Los líderes deben estar tocando la vida del rico y la vida del pobre.
Claro que cada uno de nosotros puede tener algunas cosas que puedan unirle a algunas personas porque tienen una vida similar, han vivido lo mismo, vienen de alguna cultura o de algún pensamiento, de una forma de vida donde fácilmente encajan unos con otros. Pero el cuidado de la iglesia debe llegar a todos. Y cada persona que pueda levantar la mano y decir, necesito que cuiden mi vida, necesito ayuda, debe recibir ayuda. No puede ser el llamado de los hombres estar en medio de la iglesia y vivir en medio de las mismas costumbres del mundo, con el mismo pensamiento del mundo, donde cada uno está luchando por puestos superiores. Cuando establecieron la doctrina del G12, simplemente un proyecto de marketing de multinivel, dentro de la iglesia como si fuera la revelación de Dios. Empezaron a aplaudir al que era líder, empezaron a hacer fiesta si al líder le iba bien con sus 12. Hicieron campañas de reconocimiento para aquel que podía cuidar estos 12 de alguna manera y podía multiplicarse de esa forma. Y simplemente traía más dinero para la iglesia, para que sigan en su corrupción y en su amor a este mundo. Mientras tanto, el creyente no está luchando dentro de la iglesia por puesto, sino le está diciendo al Señor: he aquí tu siervo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo servirte en medio de lo que yo estoy viviendo? Dios, ¿cómo puedo ayudar a que tu nombre sea conocido? A que las demás personas se sientan cuidadas. Imagínense si un pastor como yo tendría que tocar todas las vidas, todo el tiempo, cuando deberíamos estar en la oración y en el estudio de la palabra. Pero necesitamos seguir tocando vidas. Y yo podré tocar algunas vidas. Y tú serás el instrumento de Dios para tocar a otros. Y serán los poderosos y los ricos y los pobres tocados por nosotros, porque somos la iglesia de Jesucristo, donde el amor por las vidas y la misericordia por las vidas es el resultado de la obra que Dios ha hecho con nosotros. El mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios 12, 20 al 22, dice lo siguiente refiriéndose a la iglesia: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Podamos, como dice Pablo y leímos antes, podamos asociarnos con los humildes. Podamos asociarnos con los humildes. Que realmente el amor de Dios que está en ti y en mí pueda tocar a todos, sin despreciar ni ricos ni pobres, sin buscar beneficios personales. Que tú y yo prediquemos el Evangelio, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con amor y pasión por los perdidos, porque simplemente hemos sido nosotros primeramente rescatados por Dios sin ningún mérito. Leamos de nuevo estos dos versículos de Juan 1, versículo 20, 22 y 23. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vimos cómo en medio de la iglesia todos tienen una función e importancia. Todos los miembros trabajan unidos y dependientes unos de otros para la edificación del cuerpo.
Pero Jesús es la cabeza del cuerpo. Él es Dios, el Verbo hecho carne, Dios habitando en medio de los hombres. Por lo que Juan otra vez tiene claro quién es Él y quién es Jesús. Y Juan el Bautista está contento con su función. Solo es una voz en el desierto. Podría haber respondido: yo soy el gran profeta de Dios, y no hubiera mentido, pero simplemente responde: soy una voz. Soy una voz que clama en el desierto. Soy una voz que clama en el desierto. El apóstol Pablo en Romanos 12:3 muestra que el Espíritu de Dios en nosotros siempre va a reflejar lo mismo. Que nadie está buscando tener un mayor concepto de sí mismo o menor concepto de sí mismo. No tiene problemas el creyente con la autoestima. Su espejo no está gastado tanto mirarse. No está el creyente comparándose con los demás, sino sirviendo. Sino sirviendo. Tiene claro quién es Él. Romanos 12:3 dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La obra de Juan el Bautista era una obra grande, pública y de poder, pero es tan pasajera y era tan pasajera como la vida del hombre. Dios quiere usar tu vida, donde y como estés. ¿Eres salvo? Entonces eres parte del cuerpo de Cristo. Y todos estamos cumpliendo, diferentes funciones para un mismo objetivo. Para edificación de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo dará a conocer al Salvador. Dará a conocer a quien es la vida, para que los muertos vivientes tengan vida. Para que están muertos en delitos y pecados tengan vida. Y la unidad nuestra, la unidad de la iglesia, reflejará el amor de Cristo y presentará a Cristo el Salvador. Los hombres podrán conocer al que da la vida y al que ilumina sus tinieblas y les rescate de la oscuridad. ¿Estás intentando presentarte como quien no eres? ¿Estás intentando presentarte como quien no eres? Juan aún tuvo la oportunidad de presentar sus credenciales. Tuvo la oportunidad de sacar sus títulos y ponerlos frente a ellos. Y no hubiera mentido. ¿Estás buscando reconocimiento constantemente? ¿Quieres que los demás sepan qué tan grande eres? ¿Qué tan sabio eres? ¿Estás queriendo reflejar una apariencia de un hombre de poder, de riqueza? Preséntate delante de Dios y de los hombres, sabiendo que el que debe ser reflejado en tu vida es Jesús. No dejo de contar la historia de un encuentro especial con Juan Antonio Maldonado, un pastor en La Paz, que algún momento fue clave para que yo abra mis ojos. Discutía con él de teología cuando estábamos preparando un concierto de música que se llamaba Salmos y Salmodias. Él, un experto músico en el piano, pero un pastor muy consagrado al Señor y un hombre muy crecido en teología. Y yo estaba discutiendo con él, me di el lujo de discutir con él. Mi necedad fue tan grande que quise ponerme a discutir con el maestro. Ni siquiera sabía que era el maestro.
Pero tiempo después pude visitarle con mi esposa y aún tener tiempos con él y aún acercarme humildemente y decir, pastor, puedes aconsejarme cómo tengo que hacer y qué tengo que hacer. Y un momento ahí en su escritorio estoy con mi esposa compartiendo con él algún tema específico de la iglesia para que él pueda aconsejarnos. Y en ese momento le digo, no, esto es maravilloso, es excelente, es increíble. En esas palabras o en otras. Y él nos miró y nos dijo, no, lo increíble es que Dios se hubiera fijado en un hombre como yo para poder servir. ¿Saben que ese momento, joven, de repente ahí con mi necedad, peleando entre mi necedad y el Espíritu de Dios, entre quién soy y qué está haciendo Dios conmigo? Y de repente me doy cuenta que el maestro que está frente de mí, él mismo considera que es algo maravilloso, algo increíble, que Dios se hubiera fijado en él. Y definitivamente frente a él yo no era nadie. Él era absolutamente un gran pastor, un hombre de Dios, un hombre conocedor de las Escrituras, y tenía el concepto correcto de quién era frente a Dios. ¿Estás tú luchando por mandar otra imagen de ti? ¿De alguna forma estás queriendo presentarte como quien no eres? Si la gente te va a rechazar por quien eres, es mejor que lo hagan pronto, porque si no, pasados los años también lo harán. Es mejor presentarte como quien eres, porque te despreciarán o por pobre o por rico. Te despreciarán porque haces esto o haces aquello. Mientras tanto no te entregues al pecado. Mientras tanto no estés perseverando en el mal. Sé quién eres. Sé aquel hombre o aquella mujer que ha crecido unos pasos con Dios y que le falta mucho por crecer. No hay un hombre de Dios que pueda tener tanto conocimiento como para envanecerse. Porque Dios es eterno y nosotros efímeros. Por lo tanto, nadie puede presentarse delante de los hombres como alguien que es más si no estar haciendo algo necio. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Estás viviendo atado hacia los conceptos del mundo para tratar de mirarte en un espejo y hablar positivo o hablar mentiras sobre ti mismo? ¿O realmente estás contento con el amor de Dios, con la salvación de Dios y con lo que Dios te mandó a hacer? En este mundo de aflicción, cada uno de nosotros debe darle gloria al Señor y reconocer que Él fue bueno porque nos vio en nuestra miseria y nos salvó. ¿Estás compitiendo con los demás? ¿Estás compitiendo con los demás? No es el concepto. En la competencia con los demás vas a empezar a utilizar realmente la maldad para desprestigiarles y tú ganar. Pero tu competencia, mi competencia, no es con los demás. El llamado para ti y para mí es compararnos todos los días con Cristo. Y cuando me comparo con Cristo desaparezco. Y sé que todavía no soy lo que debo ser. Y que todo lo que he logrado ha sido por su gracia. Y que aún así, ese todo es nada frente a Jesús. Frente a mi Salvador. Y el Señor permite en tu vida y en mi vida reconocer lo que realmente somos. Pecadores miserables, si no es por su gracia. Pecadores miserables, si no es por su gracia. Dale gloria al Señor. ¿Has comprendido cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Has entendido cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿O simplemente has dejado que los demás sirvan al Señor? Y ahí estás tú,
como alguien diría, calentando el asiento. Tu llamado es el mismo que el mío, dale gloria al Señor. Tu llamado es el mismo que los grandes hombres en la Biblia. Dale gloria al Señor en el lugar donde tú estás. En el lugar donde tú estás. Me emociona escuchar aquellos enfermos que he podido visitar o orar por ellos o estar con ellos en todos estos años. Y ver que aquellos que en verdad conocen a Cristo, en medio de su enfermedad, en medio de su dolor, y algunos camino a la muerte, no han dejado de darle gloria al Señor y no han dejado de predicar el Evangelio a otros. La gente que ha venido a alentarles, a consolarles, ha salido de ese lugar consolado y alentado y desafiado para servirle al Señor. ¿Has entendido cuál es tu llamado? ¿Has entendido qué es lo que Dios quiere hacer contigo donde tú estás en medio de la iglesia de Cristo? Procura pronto ser parte de la obra del Señor. Orando, dando, sirviendo, predicando, compartiendo, limpiando sillas o lo que tengas que hacer. Nada es pequeño delante de Dios. Mientras tanto que estés en el centro de la voluntad de Dios, le estarás dando la misma gloria que los apóstoles del Señor. Versículo 24 hasta el versículo 28. Versículo 24 hasta el versículo 28. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Versículo 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betabara, en los originales, es Betania. Betabara en los originales es Betania. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Podamos acercarnos a esta escena. Podamos acercarnos a esta escena y ver los paralelos que vemos nosotros en Mateo y en Lucas. Nos muestran que utilizó un argumento más respecto al bautizo. Cuando habla del bautizo, dice: yo os bautizo en agua para perdón de pecados, para arrepentimiento, para consagración. Juan deja claro el concepto. Podemos ver en los otros evangelios, podemos compararlo con este. Juan está dejando claro el mensaje. Esta es mi función. Yo bautizo en agua para perdón de pecados, para el arrepentimiento, para preparar el camino del Señor. Pero aquel que ustedes no conocen os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el concepto que deja que deja Jesús en Mateo y Lucas. El testimonio es que él, a diferencia de Juan el Bautista, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando uno se convierte a Jesucristo, cuando tiene ese encuentro con el Señor y reconoce en verdad su miseria, su pecado, cuando se le revela a Cristo y se convierte uno realmente, entonces el bautizo del Espíritu sucede. La palabra baptisma o bautizo
en el griego, está reflejando varias opciones en medio del contexto en el que esté. Entonces, podemos decir que bautizo significa teñir, salpicar, sumergir, inundar, y cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por un lado, la Escritura dice que nosotros en Él estamos completos. En Él estamos completos. Pero cuando vimos el ejemplo de la mujer que habló con el Señor en el pozo de Jacob, esta mujer samaritana, pudimos encontrar que cuando el Señor viene a tu vida, no solamente te llena por completo, su Espíritu está habitando en ti, eres bautizado por su Espíritu, Él ha hecho morada de ti, pero no solamente somos bautizados enteramente, somos aquellos que estamos inundados por su Espíritu, sino que de nosotros salpica para vida eterna. El bautizo del Espíritu nos lleva a estar saciados nosotros y a compartir de la llenura del mismo Señor, de la presencia del mismo Señor. Entonces, ¿dónde vamos? Somos instrumentos suyos. ¿Dónde vamos? Entonces somos bendición. Y podemos reflejar a Cristo, podemos reflejar su presencia y podemos llevar a aquel que es el Salvador en nuestro testimonio, así como testificó Juan. Podemos nosotros también ser una voz que clama: arrepentidos y convertidos, preparen su corazón para la venida de su Salvador. Y el Señor está atento. Y el Señor está atento para que tú puedas disponer tu vida. Y ya que has sido bautizado en agua y has sido bautizado en su Espíritu, entonces puedas compartir de aquel que ha llenado tu ser, y que la abundancia de su Espíritu que esté en ti pueda tocar a otros para vida eterna, para salvación. Oh Dios, permítenos, Señor amado Dios, conocer más de ti, Señor. El versículo 27 dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Y habíamos visto nosotros justamente que esto era correcto como lo explicaba él. Él preparó el camino del Señor. Juan vino antes de que Jesús pueda empezar su ministerio. El ministerio de Jesús empieza cuando Juan bautiza a Cristo en el Jordán, y ahí Juan mengua y él crece, pero sin embargo Juan también dice que él, Jesús, estaba antes que él, porque Juan sabe que el Mesías prometido, aquel que le había llamado a preparar el camino suyo, no solamente era el enviado de Dios, el profeta de Dios, sino que era Dios mismo viniendo en medio de ellos. Dios mismo viniendo en medio de nosotros, el creador de todo, el que fue antes que todo fuese. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Volvemos otra vez a ver los conceptos. Juan una y otra vez nos está mostrando que él sabe quién es él y sabe quién es Jesús. Las herejías hoy en día están destruyendo las mentes y llevando gente al mismo infierno. Llevando a gente que vive bajo la ira de Dios por causa de que están corrompiendo las mismas escrituras para decir lo que no dice y contentar a los hombres. La posición del creyente es real. Uno sabe que es indigno aún de atar los calzados del maestro. Uno sabe que es indigno de hacer cualquier cosa en nombre de Dios.
y da gracias al Señor por su salvación, por la misericordia, por el perdón. No se envanece con nada, porque sabe quién es Cristo y sabe quién es Él y de dónde le ha rescatado. Pero es tremenda la herejía, es tremenda la predicación de las sectas. Por ejemplo, vemos a uno de estos herejes que está compartiendo hasta el día de hoy. Joel Osteen escribe un libro que es un bestseller. Yo declaro. ¿De qué está hablando? Confesión positiva, metafísica, y está diciendo que su declaración o la declaración de cada creyente en fe está consiguiendo que Dios esté a su servicio y que haga lo que el creyente ha declarado. Puede haber basura tan grande como esta que la humanidad entera pseudo cristiana está adorando, que ama tan profundamente. Para ellos este libro es la revelación más grande y no la Biblia. Y los versículos bíblicos que están ahí entrelazados simplemente están fortaleciendo esa corrupción, esa mentira. Dios no puede estar bajo mi autoridad. Yo estoy bajo la autoridad de Dios. No somos socios con Dios, donde yo estoy proclamando algo para que algo suceda y Dios entonces respalda mi unción. Yo soy yo y Él es Él. Él es santo, 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 y yo soy un simple pecador. Si no es su gracia, me muero. Si no es su gracia, no vivo un día más. Y si algo debo hacer o algo debes hacer tú, es decirle hoy: Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida, hasta que yo me vaya o tú vengas, pero yo voy a servirte porque tú mereces. Has visto mi bajeza, mi miseria y me has salvado. Has visto mi pecado y me has perdonado. Qué cosa tremenda. El supuesto apóstol Maldonado no está conforme con llamarse así aquel que no puede ni siquiera desatar los calzados del maestro, que se siente tan indigno de no poder ni siquiera hacer esto. Todo lo contrario, el apóstol Maldonado ha decretado en marzo, en medio de la pandemia, ha decretado que el coronavirus ha muerto, que el virus ha muerto y que los miles, alrededor de 80,000 en ese entonces o algo así, que estaban enfermos, él ha declarado que son sanos inmediatamente con una sanidad masiva. Hoy en día estamos bordeando, si no me equivoco, los 15 millones de afectados. Los 15 millones de afectados. Si me equivoco, alguien puede corregirme. Pero de marzo, después de su declaración del apóstol del Señor, del ungido del Señor, tamaño hereje, todo ha sido falso, todo ha sido mentira. Y es todavía aquel que le siguen y le siguen por multitudes, para que les vuelva a decir, después de que pase la pandemia, como seguramente dijo en enero de este año, y dirá el próximo año, si es que todavía está vivo, dirá: este es tu año, este es el año del Señor, el año de la prosperidad, el año de la cosecha, el año de la abundancia, el año que tus sueños se harán realidad. Sigue proclamando y Dios hará. Basura, basura. Juan el Bautista está diciendo: aquel profeta de Dios, la voz de Dios en su tiempo, preparando el camino del Mesías, un hombre escogido por Dios, a un heredero de un sacerdocio, en medio de toda la realidad de que este hombre era un hombre de Dios, un profeta de Dios, sabe quién es él y está claro de que no es digno de atar los calzados del Mesías, de atar
el calzado del Maestro. No es digno y lo sabe. Sabe que es la gracia de Dios la que le ha llevado a hacer lo que es. Y no cree nada sobre sí como algo en lo que pueda enorgullecerse o levantarse delante de los hombres. Él sabe que la misericordia de Dios ha sido el instrumento de su llamado. Él sabe que la gracia de Dios lo tiene de pie. Él es el que es sustentado por el Señor. Como cuando vio a Jesús le dijo: tú deberías bautizarme a mí y vienes a mí para que yo te bautice. Qué cosa tan fuerte. Escuchar tantas herejías y ver multitudes siguiendo a los herejes. Escuchando tanta basura que está entremezclada con la palabra del Señor, con tal de que ellos puedan conseguir sus codicias y vanidades. Y aquellos corruptos, vanidosos y que siguen detrás de sus codicias, entonces tienen un lugar y tienen un líder y tienen un ejemplo a seguir, porque detrás de eso están yendo y no detrás de Jesucristo. Dios nos libre de permanecer en medio de ellos. Dios nos libre de identificarnos como cristianos con ellos. Dios nos libre aún de la basura que ha sido puesta en nuestra mente algún momento de nuestra historia, en medio de las sectas, en medio de las falsas iglesias, en medio de los falsos profetas y falsos maestros. Es Juan el que sabe quién es Él, alguien que ni siquiera es digno de atar los zapatos del Maestro. Él no es digno de atar los cordeles de su calzado. ¿Qué estás haciendo tú de tu vida? ¿Has conocido realmente a Jesucristo? ¿Has podido tener esa revelación maravillosa de que solamente Cristo salva? El Espíritu de Dios te ha llevado al lugar donde has podido arrepentirte de todo corazón y aún amando tu pecado has decidido abandonarlo por causa de Cristo. ¿Has entendido que el Evangelio es un llamado a los pecadores para arrepentimiento? Sabes que realmente no hay otra esperanza sino el pago del Señor Jesús por tus pecados. Solamente Él salva. Solamente Él puede tener misericordia de tu vida. Y solamente puedes ser rescatado de tu miseria, porque Él es el Salvador. Solo Él es el pan de vida para darte vida, en verdad. Solo Él es la luz de los hombres para iluminar tu mente y que tú puedas reconocer al Salvador. Puedas acercarte a Cristo, derramarte delante de Él. Puedas doblar tus rodillas ahí en tu corazón, ahí en el mismo lugar donde estés. Puedas inclinar tu rostro y decirle: Señor, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Simplemente soy la criatura y tú el creador. Tú eres santo, 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 y yo pecador, pecador y pecador. Tú eres la vida y yo estoy muerto en delitos y pecados. Tú eres la luz y yo estoy en este hoyo de oscuridad. Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento no solamente de vivir como el mundo vive, sino me arrepiento, dile al Señor, de haber vivido mi cristianismo creyendo que hay algo de mí agradable para ti. Señor, me arrepiento de haber vivido como un religioso, creyendo que soy bueno y los demás malos. Señor, me arrepiento de no saber quién soy y no reconocerlo, tratando de, con autoestima y trabajo, de levantar mi imagen
mintiéndome a mí mismo y ofendiéndote a ti, que tú sí sabes quién soy. Dile al Señor, te ruego, Padre, te ruego, en el nombre de Jesús, ten misericordia de mí, sácame de la oscuridad. Quiero saber quién eres tú y quién soy yo. Quiero reconocer quién eres tú y quién soy yo. Y si Juan pudo tener esta revelación, yo la puedo tener también. Porque no fue por mérito. Fue tu gracia mayor que su pecado. Fue tu bondad y tu misericordia, la misma que necesito hoy. Señor, revélate a mi vida, dile al Señor. Y pueda vivir, Señor, humildemente todos los días de mi vida, reconociéndote como el todo, Dios. Pueda yo, Señor bendito, buscar que los demás te conozcan a ti, no a mí. Pueda menguar como Juan para que tú crezcas. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos, habla con el Señor. Habla con el Señor. Una alegría realmente saber que estamos unidos hoy, que estamos caminando juntos, que el Señor nos ha seguido uniendo con lazos de amor. La Escritura dice que somos aquellos miembros del cuerpo de Cristo unidos por coyunturas, que nos ayudamos mutuamente para edificar la iglesia de Cristo, el instrumento que Dios utiliza para la predicación del Evangelio, para que los hombres puedan ser salvos, para que tengan paz con Dios y vida eterna en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.